Ya, vamos a comenzar, Moisés. Bueno, te voy a presentar ahora. Eh, Buenos días a todos, a todas. Les damos la bienvenida al ciclo de seminario del Departamento de Economía. Hoy vamos a tener la presentación de un nuevo académico que se incorporó este año al grupo de los académicos y académicas del departamento, que es Moisés. Moisés nos va a presentar un trabajo que tiene que ver con la gerencia de vivienda y su relación con la urbanización. Tiene evidencia con respecto a sus DEACES. Moisés tiene alrededor de 40-45 minutos para presentar los comentarios, preguntas, dudas, consultas al final de la presentación, que pueden ser vía las preguntas del chat o simplemente pidiendo, levantando las manos y preguntándole en este caso al autor del trabajo. ¿Ya? Así que adelante, Moisés. Gracias de nuevo por estar acá. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a presentar este trabajo, que es el último trabajo que he terminado en este mes. Se llama On the Association Between Housing Deprivation and Urbanization, Evidence from South Asia. Está en inglés, pero lo voy traduciendo al español. Sí, y este es un trabajo en el que estoy con un compañero de Italia y unos compañeros de Ecuador. Espero que les guste. Y cualquier duda me lo pueden comentar al final de la presentación. Entonces, esta presentación tiene la introducción, el objetivo de la investigación, la literatura, la metodología, los datos, los resultados, las conclusiones y lo que se puede hacer como investigación a futuro. Voy a comenzar aquí. Ya. Entonces, primero, como introducción, sabemos que tener una vivienda es una necesidad, no un privilegio, es una necesidad. Sin embargo, en las últimas décadas se ha visto un gran incremento de lo que se llama como slums. Slums, que quiere decir como eh, viviendas informales, que están caracterizando la urbanización en los países en vías de desarrollo, como la cara de la urbanización en los países en vías de desarrollo. Entonces, un slum sería un hogar que tiene ciertas características, generalmente, como una casa inadecuada, que se construye en forma informal, no suelen tener tenencia, derechos sobre la tierra, no suelen tener acceso a servicios básicos como agua pública, electricidad, servicios de recolección de basura. Tampoco tienen materiales durables, o sea, materiales buenos de la construcción. Suelen ser construcciones con materiales bastante débiles, delicados. Y también suele estar con hacinamiento, overcrowded, hacinamiento. Es decir, muchas personas que viven en un cuarto. Sobre esto, Asia es uno de los que más proporción dan. En el 2005, por ejemplo, fue el lugar de más de la mitad del total de la población en esas condiciones. Supongo que habrán visto alguna imagen en una revista o en internet, y se considera que alrededor de 581 millones de personas viven en esas condiciones. Dentro de Asia es muy grande, existen subregiones, que unas están peores que las otras. Tenemos el este, el sureste, que acumulan cerca del 80% en cambio, dentro de la región. Y cerca de la mitad viven esas condiciones de slums. Y eso, de hecho, ha aumentado. Podemos ver aquí hay un mapa donde en rojo son grandes concentraciones de proporción de slum y la población urbana. Y parece haber una correlación entre la población urbana y el porcentaje de personas viviendo en slum. Esto porque la urbanización, las ciudades suelen crearse a los bordes, esos anillos que le llaman de pobreza, donde se concentran los slums, los asentamientos informales. Entonces, aquí se puede ver una gran concentración justamente en el sur de Asia. India, de hecho, también está con una gran proporción. Entonces, el sur de Asia concentra alrededor del 38%. Y de esos, el 63% lo mantiene India, con 170 millones. Recuerde que aquí está ponderado, así que
India es una de las grandes áreas con población en el mundo. Entonces aquí pueden ver un ejemplo de lo que es un slum. Este es en Bangladesh. No, perdón, es Sri Lanka. Y lo que se puede y se ha observado es que la idea del slum es un fenómeno que parece ser persistente, no es transicional, no está de transición. Ha permanecido y está permaneciendo ante las intervenciones de las políticas públicas. Generalmente los gobiernos no han podido reducir ni amortiguar esto. Entonces, parece ser un fenómeno persistente en toda la urbanización. Y lo que uno observa es esa idea de que existe una relación entre la población urbana y el porcentaje de slums. ¿Cuál es el rol de la urbanización? Se supone que la urbanización tiene que entregar mejor calidad de vida a las personas. Si uno compara zona urbana con zona rural, uno encuentra que la zona urbana tiene mejor calidad de vida, mejores salarios, mejor infraestructura que la zona rural. Entonces, uno puede tratar de analizar este fenómeno y encontrar ciertas características, qué es lo que lo crean. ¿Por qué se vuelve importante estudiar esto? Porque de hecho ya está dentro de los objetivos del milenio, objetivos de desarrollo del milenio. Tenemos que se busca, ya estamos muy cerca, para el 2030, asegurar acceso adecuado para la población, seguro, y que puede ser accesible con los servicios básicos. Entonces, mejorar la calidad de esta gente que vive en estas condiciones. Supongo que este es un tema interesante también porque he estudiado un poco y sé también lo que pasa en Antofagasta, en lo que se llama campamento, que sería el sinónimo aquí. Mientras que se ha hecho estudios, se puede ver que las políticas están fallando para tratar de erradicar los slums. Entonces, muchos investigadores se preguntan cuál es el rol de esto en el proceso de la urbanización. ¿Ayudan o no ayudan al crecimiento económico, al crecimiento de las ciudades? Entonces, aquí el tema es muy amplio. Aquí simplemente lo que estamos haciendo es un primer vistazo a unos datos que conseguí. La idea es analizar la relación entre los slums y la urbanización en el sureste asiático. Esa región que ustedes vieron que es bastante caracterizada por slums. La novedad de este paper es que usamos microdatos de una encuesta que está homogenizada. Es una encuesta que está homogenizada para todos esos países. Por lo tanto, estamos midiendo en sus mismas unidades para todos los países. Y tratamos de desarrollar un índice de deprivation, sería un sinónimo similar a los slums, porque deprivation es un concepto que mide la falta de acceso de ciertas personas con relación al resto de la sociedad, que se basa en características slums para analizar esto. Y también algo también bastante interesante, que usamos imagen satelital para definir unidades homogéneas del concepto de urbanización, que se basan, para los que conocen usar los GIS, en imagen satelital de densidad, para crear y medir cuánto sería la población urbana. Esto es importante también porque el concepto entre países cambian de lo que es urbano. Urbano para un país puede ser diferente, por lo tanto la medida entre urbanización de un país con otro también puede diferir. Por lo tanto, aquí tenemos todo homogenizado, tanto el concepto de urbanización como el concepto de deprivation que vamos a usar, y podemos comparar entre países. La identificación también va más allá de lo que es tradicional. Generalmente se identifica, ¿eres slum o no eres slum? Aquí decimos, vamos a medir el porcentaje de slum. Es lo mismo que un hogar puede ser slum, pero tiene solo una de las características, o una persona puede tener todas las características que mencioné anteriormente. Entonces, su nivel de severidad de slum sería mucho mayor, que eso es lo que nos interesa medir. Entonces, vamos mucho más allá. Y literatura sobre esto, la verdad que encontré muy poca, así que yo creo que es un primer punto, una buena evidencia. La urbanización, con relación a la literatura, la urbanización, tenemos que los centros urbanos conducen el crecimiento económico. Son los que crean el PIB, el trabajo, la densidad. Entonces, juega un rol muy importante para proveer adecuada vivienda y reducir la pobreza. Aquí vemos, por ejemplo, un trabajo de Gilwad Bolrat que menciona que existe una relación positiva entre el tamaño de la ciudad y los estándares de vida. Entonces,
Entonces, eso no es nada nuevo, sabemos que la urbanización es buena. Entonces, hay muchos trabajos que enfatizan el link positivo entre el tamaño de la ciudad y el consumo, por ejemplo. Sabemos que la urbanización decrece, la densidad decrece, los costos y mejora la productividad. Por lo tanto, tenemos un gran incentivo para vivir en áreas urbanas. Pero actualmente, como decir, se ha mencionado todo sobre la urbanización. Actualmente hay ciertos modelos que ya están considerando el problema del crecimiento sin urbanización. Tenemos el de Ravelin, por ejemplo, que menciona que, bueno, la pobreza crece en dos áreas, en las áreas rurales y en las áreas urbanas, pero en las áreas no urbanas, los rurales, la pobreza crece mucho más rápido que en las áreas urbanas, por ejemplo. Tenemos también el GIPWIT, que menciona que el proceso de urbanización en los países en vía de desarrollo es diferente que el proceso de urbanización en los países desarrollados. Entre ellos menciona, por ejemplo, la tasa de fertilidad, porque en la época de industrialización, de hecho, era muy diferente al que tenemos ahora, una tasa de fertilidad mucho más alta. Se puede ver el caso de África, por ejemplo, aquí. Y tenemos también el paper de Golin, 2016, que sugiere que la urbanización en los países subdesarrollados suele estar concentrado cerca de las ciudades que se dedican a exportar recursos naturales. También tenemos a Castel Quintana y Wivan Smith, que introduce un modelo para considerar la urbanización sin crecimiento. Y también se menciona que si no existe infraestructura adecuada, esto puede disminuir los costos, los beneficios de la aglomeración. Quiere decir reducir costos. La falta de infraestructura básica puede generar problemas para poder crear esa productividad extra que se obtiene en las grandes ciudades. ¿Qué se puede mencionar acerca de los slums, de los asentamientos informales? Aquí Fox menciona que existe 3 explicaciones. La demográfica, una mayor demanda de vivienda que la oferta suele ser inelástica a corto plazo. La económica, haciendo énfasis a la pobreza urbana, si eres pobre nunca vas a poder acceder a una casa. Y de hecho, también menciona los factores institucionales, el rol del gobierno, de las instituciones para poder amortiguar y poder actuar con esto. También menciona que alrededor del 70% de la variación de los slums puede ser explicada por estos 3 fenómenos. Mientras tanto, Buchender, usando datos de Indonesia, dice que existe una relación, obviamente a nivel de hogar, entre las características, donde las mujeres con muchos niños suelen estar asociados a mayor nivel de deprivación y a un nivel económico bajo, en cambio, y con la con la fuerza laboral baja también, suele estar asociado a mayores niveles de deprivación. Entonces, características económicas. Fink, en cambio, analiza por qué son perseverantes la pobreza en las áreas urbanas y encuentra, de hecho, algo interesante que dice que la salud, por ejemplo, entre zona urbana y zona rural, obviamente la urbana es mejor, pero si comparas entre lo que es slums y zona rural, los niños que viven en slums van a tener mejor salud que los niños que viven en zonas rurales, tal vez porque ellos están más cerca justamente de las zonas urbanas, de tener atención, la proximidad a la mejor infraestructura, de hecho. Entonces, esa es una de las características que tienen cierta validez para poder expresar el funcionamiento de los slums. Marx y Davis mencionan en cambio que los slums son trampas de pobreza, donde la mayoría de gente de hecho no sale. Lo único que puede hacer es moverse entre áreas similares sin mejorar sus condiciones de vida. ¿Qué se puede mencionar acerca de la urbanización y los slums? En cambio aquí tenemos que se menciona que los slums juegan un factor importante dentro del proceso de urbanización, ya que la verdad es como inyectarle nueva gasolina a un motor por la mano de obra que viene ahí. Entonces, ellos estarían en un proceso dinámico para la creación, dando a entender que los slums es bueno. Gleiser también apoya eso, dice que existe, y junto con las Naciones Unidas, que hay evidencia
de dos etapas en estos slums. La primera etapa es cuando uno se mueve cuando es pobre, no puede tener la capacidad adquisitiva para tener una vivienda adecuada, se mueve a un slum, y de ahí, con el pasar del tiempo, viviendo en las ciudades, obtiene mayor salario, obtiene trabajo, obtiene capacitación, así que va a haber un momento en el que va a poder salir de ese hogar y mejorar. Dice que existe evidencia de eso. Ditnat y Nasnin observan en cambio la existencia de correlación espacial cerca de las áreas industriales. Es decir, en Bangladesh, cerca de las áreas industriales, se concentran los slums. Bolay considera que la combinación de la demografía dinámica, el crecimiento, la urbanización y el intercambio pueden contribuir, de hecho, a incrementar las condiciones precarias de estos países en sus áreas urbanas. Mientras que Kumar muestra que las altas ciudades industrializadas están caracterizadas por áreas con slums, dando énfasis a este factor de la oferta de trabajo que tienen las áreas urbanas. Para ir terminando la literatura, podemos mencionar a Oi Ampua, que sugiere que las ciudades se enfrentan a este proceso de rápida urbanización, pero ellos no tienen la capacidad para poder proveer, creando ese problema de oferta y demanda. Patel, en estos dos trabajos, usando India como base, encuentra que la severidad de los slums va a depender del concepto que se adopte. Eso es lo que les comentaba. Si uno usa un concepto internacional o un concepto nacional, va a haber ciertas variaciones, debido a que cada país tiene sus propias formas de medir. Mitra Nigar explora en cambio el nivel de privación y el nivel del tamaño de las ciudades en India, encontrando evidencia de congestión. Entonces existe un cierto nivel de congestión donde las ciudades grandes generan problemas y estando asociados a mayores niveles de privación. En base a esto, vamos a estudiar, este es South Asia, es el sur de África, sur de Asia. Tenemos aquí Afganistán, Pakistán, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y las Maldivas. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Este es un paper aplicado, vamos a identificar los slum household, los hogares con características de slum, basados en un vector de privaciones. Y vamos a construir un índice que nos permita medir la cantidad de slums características que tiene ese hogar. Esto nos permite explorar a diferentes niveles las características. Es mucho mejor que simplemente decir eres o no eres slum. Y vamos a enfocarnos en servicios públicos y capacidad adquisitiva del hogar, basado en activos del hogar. Bueno, esto va más allá de la identificación básica. Y para estimar esto, vamos a basar en un trabajo previo en el que usamos una selección multinivel, 2 pasos. El primero es a nivel de hogar. El índice que identificamos en cada hogar va a ser regresado sobre unos ciertos niveles de características que tenemos disponibles, como edad, género, educación de la cabeza del hogar y números de niños en el hogar. Entonces, de hecho, educación es un proxy para income, para renta. El número de niños también es un proxy para pobreza. A esto le vamos a añadir efectos fijos. Para que la idea es que los efectos fijos tienen que capturar todo lo que no se explica al primer nivel con las características de las personas. Estamos ingresando. Todo eso que sobra va a ser capturado por efectos fijos. Y esos efectos fijos los vamos a regresar después contra la población, con el nivel de urbanización de cada región. Y también vamos a usar una forma polinomial al cuadrado para ver si existe algún efecto de U, ya sea invertida o no, sobre los niveles de privación de la región. Obviamente aquí también se sugiere usar instrumentos para tratar de sobrellevar el problema de omisión de variables relevantes. Y para eso obtenemos justamente también la densidad poblacional usando imagen satelital del año 75, es la única que está disponible más baja. Y la información de railways, de lo que serían los trenes de la India británica en 1870, como un instrumento histórico.
Aparte usamos la idea de Goodrich, que dice que como instrumento para formas polinomiales, puedes usar también otros instrumentos o usar el instrumento multiplicado por sí mismo. Entonces todo esto lo probamos. Los datos del análisis. Esta es la parte interesante. Vamos a usar Health Demographic Surveys, HDS, son microdatos de hogares que se toman cada 5 años para muchos países en vías de desarrollo. Una base muy grande, y este primer paper es explorar esa base para ver qué podíamos hacer. Entonces aquí, de hecho, es cross-section, no pudimos hacer un panel. ¿Por qué? Porque si uno revisa, se van dividiendo las regiones. Por ejemplo, en India tienes 22 en los años 70, 80, y actualmente tienes 34, y no tenemos cómo poder redistribuir esos datos a las regiones que se han dividido, no existe esa información. Por eso es que simplemente vamos a añadir aquí evidencia en cross-section de todos el sur de Asia. Para la información de densidad usamos the Global Human Settlement Layer, que es información gratis de densidad usando imagen satelital del 2015. Las encuestas también son 2015. Y la idea es identificar celdas de más de 500 habitantes por kilómetro cuadrado y que tienen que contener al menos 50.000 personas. Es el estándar para un núcleo urbano. Entonces simplemente medimos cuántos de esos núcleos urbanos hay por cada región y tenemos la urbanización de la región. También usamos esta información del LAC de 1975 como instrumento y la información del British India de 1870 como instrumento. ¿Qué podemos obtener de esta base? De verdad es que las variables, elegimos estos dos bloques de variables. El bloque A tiene no acceso a agua pública, no sistema de drenaje, no electricidad. Sería lo que provee el gobierno, lo que suele ser público. El bloque B tiene características de asset, o sea, ciertas características de pobreza, como no tener TV ni refrigerador, no tener un piso que sea adecuado, ni tener unas paredes que sean durables, como hechas de cemento o bloque. Sobre eso, esto nos permite tener cierta variabilidad en el índice también, porque si cojo solo uno me quedo con muy poca variabilidad. Sobre eso construimos dos índices. El primero es el índice de SLAMS, que se basa en un cierto trabajo que no lo he citado aquí, pero de un profesor colombiano que, usó este índice también, que va simplemente a sumar dummies. Voy sumando las dummies, todas estas características que están acá, y van a ir del 0 al 7. Como son dummies, mientras más cerca al 7 estén, va a ser mayor la característica de SLAMS. 7 es el máximo, 0 es la ausencia de cualquier característica de SLAM. El segundo es el más estándar, es usar PCA, donde la idea es capturar toda esta variabilidad en un pequeño indicador. Entonces seguimos las indicaciones que se suelen recomendar, como estandarizar, aplicar PCA, rotar y obtener un indicador. La forma de decir que los datos hablen, por ejemplo. Lo malo es que tan solo el indicador capture 40% de la varianza. Entonces aquí tenemos dos indicadores diferentes. Uno que tiene el total por ciento de la varianza y otro que tiene un 40% de la varianza. Este de aquí, como se puede ver, el problema es que las variables de toda la base no están muy correlacionadas. Hay bastante variación. Yo creo que esto es por las características de los países que son muy diferentes entre ellos, de hecho. Pero tienen suficiente correlación para obtener un 40%. Aquí están algo de descriptiva estadística sobre los datos. Tenemos a Afganistán, Bangladesh, India, Nepal, Pakistán y total. Los núcleos urbanos son realmente diferentes entre ellos. Ya ven que India es uno de los más grandes. La media 18 millones, por ejemplo. Bangladesh le sigue con 8 millones. Pakistán también tiene 9 millones de media de población. La edad es muy diferente entre ellos. Se nota que en India también es joven, 99 es la media. Otros tienen mucho mayor edad. El porcentaje de mujeres que también hay en la encuesta como cabeza de hogar es muy bajo en estos países donde la religión es ciertamente fuerte, por si acaso. La educación está como la mediana. Tenemos un nivel de educación mucho más alto, de hecho, en India que en los otros lados. Y
también bastante heterogeneidad dentro de los hijos que tienen por hogar. India nos sale 1.5, mientras que en Afganistán 5.24 niños por hogar. Un poco relacionado a la cultura, yo creo. Recuerden que hay ciertos países aquí que tienen cierta cultura que es diferente a lo que uno está acostumbrado. Entonces, aquí están los niveles de privación. Tenemos el acceso al agua, de hecho es mucho más fuerte en Bangladesh que llega a Afganistán. No sistema de drenaje está bastante fuerte también en esos países. Tiene una buena proporción, de hecho, en bastantes de estos países, mostrando esa realidad que comentábamos, ¿no? El acceso a electricidad, por ejemplo, es mucho más bajo. Ahí sí, en otros países. Los activos también se comportan de una forma bastante diferente entre esos valores. Y tenemos al final cerca de 778.553 observaciones de estos 5 países. El más grande es India, es el que va a conducir los resultados. India, con 635.000 hogares. Ahí falta un numerito que aquí no se ve. Aquí está la definición. Tenemos aquí ya el índice de privación. Y tenemos aquí los niveles. Aquí se puede ver, por ejemplo, los núcleos urbanos localizados. Todos estos puntitos son 50.000 habitantes, por si acaso. Eso es una parte más. India es una de las partes más urbanizadas del mundo, con mayor población urbana, de hecho, con mayor población mundial. Se pueden ver aquí la cantidad de núcleos urbanos que hay y el tamaño, ¿no? Hay unos que son descomunales. Aquí está Bangladesh, aquí está Nueva Delhi. Si quiero verlo mejor, puedo hacer un COTI y solamente ver los que son mayores a 1 millón. Estos son los núcleos urbanos mayores a 1 millón. Igual son la mayoría en India. Y aquí está la zona de mayor deprivación, que sería, bueno, Afganistán. Creo que al final es una zona conflictiva. Entonces ahí se está concentrando la mayoría de los niveles. Aquí tenemos algo de los Railways en 1870. De hecho, ustedes pueden ver que estos son los núcleos urbanos actuales y Railway pasa justamente por esos núcleos urbanos actuales, así que sí estaría correlacionado tanto teórica como estadísticamente con los núcleos urbanos actuales, porque por ahí pasaban antes por las primeras ciudades que se fueron creando. Ahora son ciudades grandes. Entonces se puede ver todo ese acceso. Resultados globales. Creo que voy bien de tiempo. Resultados globales. Aquí está aquí tenemos el índice de SLAM y el índice de PCA. De hecho, aunque hay diferencias entre ellos, los resultados son bastante robustos, son iguales entre ellos, entre los dos índices. Aunque uno solo contiene el 40% de esa variación, son iguales los resultados, son bastante robustos. Lo que es interesante aquí es que las características aportan un 50%. O sea, las características de las personas aportan un 50%, y solo estas características aportan un 50%, bueno, también tenemos la autonomía de región, de este índice de SLAMs. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí estaría mal diciendo que, pero bueno, una buena proporción, que aquí no lo puse, sí aportan solamente estas características. Los de mi región también apoyan bastante. Aquí lo que es importante mencionar es este efecto. Este efecto dice que la mujer como jefa de hogar suele tener ese hogar mayor nivel de deprivación, lo cual no es algo común en la literatura. Generalmente es negativo, suele estar relacionado de una forma inversa. ¿Por qué? Porque la literatura te dice que una mujer generalmente está mucho más preocupada de cuidar a los hijos y tener un buen hogar. Entonces, a mí me pareció bastante extraño encontrar esto de forma positiva. Y vamos a ver por qué, ¿no? ¿Qué conduce los datos globales? De que esté asociado. Yo creo que son por problemas culturales. Ya saben que esta zona tiene ciertos niveles religiosos y culturales donde la mujer tiene ciertos menos derechos generalmente. Esa es mi idea. Lo podemos discutir también. Y aquí tenemos la educación, es uno de los más importantes, se comporta como se debería comportar, asociado negativamente. Mientras mayor educación tienes, mayor posibilidad de que tengas renta, por lo tanto, estés en unas mejores condiciones. Eso es lo que me indica ambos índices. La edad se comporta también en forma de la literatura. Mientras eres joven puedes producir renta hasta cierto nivel, donde ya llegas a cierto nivel y puedes aumentar tus niveles de privación porque no ahorraste, porque tienes ciertos problemas, ya cuando eres mayor, de tener una pensión digna, etc.
Y niños se asocia bastante a pobreza también, generalmente mayor número de niños, mayor en la literatura que uno conoce, mayor número de niños, mayor niveles de privación, está asociado con pobreza, así que aquí de hecho también se captura ese efecto, sale positivo. Ahora, como mujer, bueno, aquí está lo que yo mencionaba, ¿no? No se comporta en la literatura, generalmente suele ser negativo. Y aquí está el segundo paso, donde estamos regresándolo con relación al nivel de urbanización de cada región. Y lo que tenemos aquí es que existe una relación negativa con estos niveles de privación de cada región. Por lo tanto, a mayor urbanización de la región, menores niveles de privación. Ese es el efecto global, tanto en OLS como instrumentalizándolo, tanto para el PCA, para el indicador 1, el ADD que está aquí, como para los resultados del PCA. Se comporta igual. ¿Sí? Aquí, como está en PCA, debería ser por cada desviación estándar, pues que no los comparen tan hacia los. La idea mejor interpretarlos es que son negativos, son relacionados inversamente con el tamaño poblacional. Estos están, bueno, sus pesos y si están robos a problemas de heteroplasticidad que suelen tener las encuestas. Y aquí se ve a nivel global, se puede ver la gran dispersión que hay. Así que aquí hay también bastante para analizar por país. Aquí hay mucha diferencia. Aquí se puede ver Afganistán, está como concentrado aquí, Pakistán concentrado acá. Así que yo puedo también empezar a analizar esto por país y me pareció interesante, ya que existen diferencias de patrones. Esto es cuando yo hago cada muestra independiente, la tendencia global de toda la zona, pero si uno analiza entre países, observa diferentes pendientes. De hecho, en Pakistán es positiva, en India también parece ser positiva, aunque hay mucha dispersión, también hay que comentarlo. Bangladesh sí está una pendiente negativa pronunciada, y Afganistán también se observa una pendiente negativa, no tan pronunciada. Entonces hay patrones heterogéneos de cada país, muy interesantes aquí. Si hacemos por país, se observa, aquí está ya dividiendo todo por país, las tendencias que se observan. Para Afganistán, de hecho, no hay relación con el tamaño, con ser mujer como jefa del hogar. Bueno, aquí obviamente ya saben cómo es un poco aquí la cultura de Afganistán, de hecho esa creo que sería la explicación que nos da significativa, creo que no estoy muy seguro, pero no, las mujeres no podrían estar solteras, ¿no? Aunque bueno, por la guerra y lo que suele haber aquí es conflictivo. Entonces tiene sentido que no sea significativo. Educación sigue siendo significativa y la más importante. O sea, es verdad, mayor nivel de educación, menor nivel de pobreza. Edad se comporta como uno lo esperaba. Para ambos índices sigue siendo lo mismo. Y para número de niños, este de aquí se asocia negativamente. Entonces, esto también va en contra de la literatura. Nuevamente, esto suele ser mayor, positivo. Y aquí tenemos que suele ser negativo en este caso. Tal vez por cultura, porque los hijos no pueden estar solos, cosas así. Es interesante pensar que es lo que está pasando aquí. Los efectos fijos, si nos regresamos contra el tamaño poblacional, de hecho aquí no hay relación en OLS. Ni lineal ni cuadrática, no sale significativo, pero cuando instrumentalizamos con el primer indicador, de hecho sí nos queda que es aquí sí me queda que es significativo, una forma polinomial en el que va incrementándose el tamaño de la población a mayor niveles de urbanización hasta cierto punto donde a mayor nivel de urbanización empieza a descender ahí sí los niveles de privación. O sea, sí me podría creer esta historia que me está diciendo aquí el resultado. Y lo mismo se observa, de hecho, con el segundo que mantiene tan solamente el 40% de esa varianza. Entonces aquí una forma polinomial que está siendo calculada usando instrumentos. Instrumento significativo en el primer paso, por si acaso. Para Bangladesh, de hecho, este sí sigue como debe ser la literatura, se comporta exactamente como debe ser la literatura. Female está asociado a menores niveles de privación, generalmente porque las mujeres como jefas de hogar son más cuidadosas, disfrutan una casa bonita, cuidar a los niños, etc. Eso es lo que dice la literatura. Entonces, yo sí me creo este valor y este signo.
La educación sigue siendo uno de los más importantes, si se ponen a ver. La edad se comporta como debería ser y el número de niños está asociado a mayores niveles de pobreza. O sea, aquí no tengo ninguna idea, esto está bien como uno esperaría. Y aquí explicamos tan solo el 24%. Con efectos fijos, de hecho, se observa una relación lineal, no polinómica, no coge polinómica ni con instrumentos, ni con ninguno de los índices. Es lineal y es negativa, como se observó. Entonces, aquí sí se observa esto. Para India, que sería el más importante porque aquí conduce los resultados. Aquí este está conduciendo los resultados que vimos. Ser mujer como jefa de hogar está asociado a mayores niveles de privación. Aquí hay que tratar de entender el por qué, como es la cultura de India. Y la educación sigue estando una de las más importantes y estando negativamente asociada al nivel de privación. La edad se comporta como debería y igual Chile se comporta con niveles de pobreza. Entonces se observa ese factor heterogéneo. Para los efectos fijos, aquí hay dos tablas, porque aquí validamos los instrumentos usando más instrumentos que tenemos disponibles para India, como el Railways, como la red de trenes. Entonces aquí no existe relación, de hecho, significativa. Tampoco existe relación polinomial. Cuando instrumentalizamos no existe relación lineal, pero sí existe relación cuadrática, donde, al igual que antes, empieza a incrementar los niveles de privación conforme incrementar los niveles de urbanización, hasta cierto punto donde empiezan a bajar. ¿Sí? Ojo, no me puedo confiar mucho, aunque sea significativo, está al 10%, y de hecho casi no explicamos casi nada de la variación, un 4%. ¿Por qué? Esa es la parte más interesante, que es lo que está pasando aquí. Lo que puede estar pasando aquí es que el patrón de India es muy diferente a lo que uno se esperaba. Sabe que India es un país complejo, diferentes culturas, diferentes zonas. Hay zonas que se están considerando actualmente similares a las de Silicon Valley, mientras que hay zonas que se consideran totalmente pobres. Entonces, es un patrón muy interesante aquí, indicando que la organización está siendo significativa, pero no está explicando mucho. Si vemos el segundo componente, el PCA, del 40% de la varianza, observamos que tenemos, de hecho, ese mismo factor, ese mismo efecto de una U invertida. ¿Sí? Y de hecho, se validan los instrumentos, porque aquí usamos no solamente la de población, sino usamos Railway para validar. Y se valida con los dos instrumentos extra que hemos puesto ahí, que es también usando el estimado de la población al cuadrado. Entonces también se valida. Perdón, esto era todo ADD. Entonces se valida con todos estos instrumentos que hemos probado. Para PCA, esto sería PCA. De hecho, obtenemos el mismo razonamiento. No es significativo, cuando instrumentalizamos nos queda esta U invertida. De hecho, aquí se puede ver que Under Identification Test es significativo en el primero. Weak Identification también sale bien, y Over Identification podemos decir que los instrumentos no están correlacionados, entonces también. Se observa este mismo patrón de esta U invertida para los dos de India. Obviamente no está explicando mucho, así que hay que ser cuidadoso con eso. No, el patrón de India es bastante heterogéneo. Con Nepal, esta última parte de aquí, hay que tener cuidado con estas últimas porque tiene muy pocas observaciones para considerar, por si acaso. Solamente para ver qué tal se comporta cada país. En Nepal no sigue la literatura como esperábamos. Es decir, aquí no es significativo ser jefe de hogar para influir sobre el patrón de privación, pero en el otro índice sí queda significativo el 10% y es positivo. La educación es algo seguro, negativo, relacionado con la renta. La edad, se observa, existe ese patrón bueno, aquí se le fue el paréntesis, estas son las divisiones estándar, por si acaso, y hay que corregir. Y número de niños no sigue la literatura, de hecho, sigue la literatura, está asociado a mayores niveles de privación. Entonces, en Nepal sí se observa eso.
Aquí tampoco observamos una relación lineal ni cuadrática. Cuando instrumentalizo, se observa de nuevo una relación cuadrática, sí, para ambos índices, donde otra vez encontramos esta U invertida, que es como se comporta al parecer aquí en el sur de Asia. Y ojo, también aquí no confiar mucho porque tenemos tan solo 4 observaciones. Son 4 regiones, más una que es de comparación. Para Pakistán encontramos que otra vez no sigue literatura. Eso me parece muy interesante de esta región, porque no se comporta como debe ser. La educación sigue siendo significativa y se comporta como esperamos. Edad y edad al cuadrado sigue siendo significativa y se comporta como esperamos. Y número de niños, de hecho, sí sigue literatura, a mayor número de niños en el hogar, asociado a mayores niveles de privación por la pobreza que genera generalmente. Cuando analizamos los efectos fijos, observamos que aquí en cambio es una U normal para Pakistán. Es decir, es una relación cuadrática donde primero va reduciéndose y luego empieza a incrementar a cierto nivel de urbanización. ¿Sí? Aquí tenemos solo 5 regiones, que también hay que ser un poco cuidadoso con esto. A nivel regional se puede considerar esta relación. Conclusiones de este avance, que hemos explorado la relación entre urbanización y de privación en los países del sur de Asia. Hemos desarrollado 2 indicadores, uno basado en PCA y otro basado en ADIN, en sumar indicadores, y hemos usado imagen satelital para definir urbanización a nivel de regiones, porque las encuestas estaban a nivel de regiones. Eso es importante mencionar, creo que no lo mencioné. Es por eso que no podemos irnos a nivel de ciudades, como me hubiera gustado. También usando este enfoque de 2 pasos, hemos logrado encontrar una relación importante de la urbanización a nivel global. Tenemos también que la educación es un efecto unificado relacionado con menores niveles de privación. Por eso que la educación es uno de los indicadores más importantes para mejorar su nivel de vida, ¿no?, de las personas en general. Tenemos que el número de niños tiene que estar asociado a mayores niveles de privación en general, y encontramos esa U invertida en algunos casos, indicando que existe una relación cuadrática con la población. Existe una alta heterogeneidad entre los países. De hecho, India muestra un patrón muy complejo que que sale significativo, instrumentalizando, no se comporta explicando con un R cuadrado bueno, es bastante bajo. Así que aquí hay que enfocarse en India a un nivel mucho más desagregado que regiones. Para Bangladesh el efecto es fuerte, es negativo y se observa que sigue la literatura. Y bueno, para los otros países hay que tomarlos con cuidado porque son pocas observaciones. Son países, de hecho, menos poblados que nosotros. Y usando instrumentos hemos encontrado esa U invertida para la mayoría de los casos, como en India, por ejemplo. Yo estoy bien con el tiempo. ¿Qué podemos hacer para trabajos futuros? Obviamente, aquí hay mucho más para trabajar. De hecho, la idea era explorar la base. Este es como un primer vistazo de la base para ver qué se podía hacer. Explorar la base usando todos los países disponibles de esa base, que son varios. Son muchos países. No solo el sur de Asia, sino muchos países subdesarrollados. Pero aquí no se puede hacer por regiones, porque la idea es hacer en panel, así que, como les mencionaba, a nivel de regiones no se puede, tiene que ser a nivel de países. A nivel de regiones, tienes una encuesta en la que tenías antes, en el año 2022, en el año 2015 tienes 34 y no tienes cómo unificar eso bien con las regiones. Entonces, eso está perdido y no se puede hacer a nivel de regiones en panel, sino solo a nivel de países. Pero a nivel de países también es importante. Y de hecho aquí nos podemos enfocar en urban primacy, es decir, el nivel de importancia que tiene cada ciudad, la ciudad más grande, más poblada, generalmente tiende a capturar la mayor población urbana. Entonces hay países en los que la ciudad urbana, la mayor ciudad, captura una gran proporción de la urbanización. De hecho, Chile es un caso así, donde Santiago captura una gran porcentaje de la población urbana. Entonces el urban primacy ahí puede ser mucho más alto que en otros lados, donde existe 2 o 3 ciudades importantes. Y también enfocarnos en las fugas, que es algo un poco mejor,
ya no dejando solo núcleos urbanos, sino añadiendo zonas de commuting que pueden ser urbanas o no. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esto, observo esta relación a nivel de tasa urbana y nivel de SLAM, porcentaje de SLAM, según el Banco Central, la relación es negativa para un año, por ejemplo, 2014. Es negativa. Pero si me concentro en urban primacy, el porcentaje de concentración urbana en una sola ciudad, la más grande, y el porcentaje de SLAM rate, me queda una tasa positiva en cambio. Sí, esta relación es algo interesante que se tiene que tratar también de añadir un poco más de información. Entonces, yo creo que eso es todo. No sé si hay alguna duda. Cumplí con el tiempo. Sí, perfecto, Moisés. Está justito los 45 minutos. Así que muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Muy interesante. Muy interesante, sin duda, para Chile también. Así que solo agradecerte la presentación, Moisés. Vamos a dar paso a las preguntas. Recuerden que pueden levantar la mano. También se pueden usar el chat o el question and answer que está acá al lado. Así que vamos a darle un espacio a la audiencia para que pueda formar sus preguntas. Aquí tenemos una manito arriba que es de Juan Daniel. Juan, puede hablar si quiere, así que adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Por supuesto, Sí, te escuchamos bien. Es muy interesante presentación. Tenía una duda de cómo está construido el índice usando imágenes satelitales. Quizá no me presté mucha atención en ese punto. Y tener una idea de cuál es la correlación entre esas dos medidas. Quizá sería bueno porque podrían mostrar regresiones usando eso a nivel de ciudad y compararlo con tus regresiones que usas la encuesta a nivel de región. Y por otro lado, un segundo comentario es que no me dejó muy convencido las variables instrumentales porque por la restricción de exclusión, como los niveles de privación, o quizás se vea más claro con el índice usando imágenes satelitales, debido a que es una medida de densidad, si entendí bien. Entonces está de cierta forma la población ahí del ELAM, y por otro lado en la población total también está la población del ELAM. Entonces ahí como que es difícil argumentar que no hay un efecto directo sobre eso. Sí, muchas gracias por las dos preguntas tan interesantes. De hecho, la densidad, la imagen satelital se usa para definir el nivel de urbanización. Entonces, no tengo aquí nada de eso porque no era la idea, pero ahí tú lo que tienes es una imagen de dónde se concentran los focos, la población. Entonces, tú lo que haces al final es identificar cuáles son urbanos, que hay un manual que te dice urbanos son zonas con 50.000 habitantes con una densidad de 500. Entonces, estos serían puntos válidos de urbanización. Cada punto tendría mínimo 50.000. Entonces, como no puedo hacer esas encuestas a nivel de ciudad, las termino agregando esos niveles de urbanización a nivel de región. El índice, en cambio, eso sí está a nivel de hogar. Y tiene, lo que usamos son estas características que están aquí. Está aquí. Para construir el índice a nivel de hogar. Entonces, este índice, en cambio, es a nivel de hogar. No sé si está clara esa primera pregunta. Con relación al instrumento, si uno se pone a pensar, lo que pasó en 1870, más o menos, tiene mucha relación con lo que está ahora, porque ahí pasaba el tren y esas ciudades, por ejemplo, no existía todavía, tal vez era slums, eran slums algo aceptado, porque en ese tiempo era India Británica y las ciudades se han ido desarrollando, entonces no hay mucha relación todavía. Esa es la idea de usar los LACs, ¿no? Hace 100, 200 años esa relación no tiene mucho que ver con lo que está sucediendo ahora, porque las ciudades han ido evolucionando. La imagen satelital, en cambio, que el año fue 1975, era el más bajo, esa sí tiene tal vez un poco menos de argumentación, porque no está tan retrasado, pero si tú lo ves, fue como 40 años atrás, creo, ¿no? Entonces, 40 años de evolución de una ciudad, creo que sí pudo haber cambios para que se pueda tratar de variar esos instrumentos, que es lo que implica un poco esos test que se hizo en India solamente. No sé si ahí quedó Sí, claro. Sí, ahí me quedó mucho más claro. Solo que no es muy consistente con la idea que explicaste al principio, que los LAN son persistentes en el tiempo. Entonces quizá puedan venir comentarios
por ese lado. Sí, no, está muy bien. Y por otro lado, quizá pueda explorar más, porque he visto papers que usan imágenes satelitales para tener alguna medida de los LAM a nivel de ciudad. Y quizá pueda explorar en el futuro algo de eso. Sí. Pero eso ya es con datos. Bueno, eso uno no tiene dinero de hecho, para acceder a esas cosas, pero sí conozco gente que lo que hace es una imagen aquí, una imagen donde tú puedes ver la ciudad, identificas el LAMP en base a cierto machine learning, en que estas casas de aquí se ven diferentes a las que están acá, justamente pasando el borde, entonces aquí ya puedes identificar que son el LAMP, y de acá no, y puedes tener una característica mucho mejor de los que en verdad cumplen la idea de SLAMs. Pero la acá tampoco está mal porque tengo encuestas, de hecho, que se usan a nivel para construir el índice de pobreza multidimensional, creo que usan estas encuestas. Entonces, está relacionado bastante con esto, ¿no? Y la idea es justamente representar eso. Y de hecho, los núcleos urbanos capturan mucho de la población. Una región que tenga 1000 habitantes, el núcleo urbano va a capturar casi el 90, 95, 99% de la población, porque ahí se concentran, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Gracias. Gracias. Gracias, Juan. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Yo voy a aprovechar de hacerte un comentario y una pregunta, Moisés, ¿ya? Aprovechando que dentro del público hay una manita levantada. Yo creo que el gran problema, o no problema, pero el gran desafío que enfrenta la investigación son las pocas observaciones, ¿cierto? Para poder identificar claro, esta correlación que aparece va a ser demasiado sensible al número de observaciones que se tiene, que son poquitas, ¿cierto? Entonces, de ahí viene la pregunta que te iba a hacer, porque en la primera etapa ya tú tienes el índice como variable dependiente, tienes una serie de control individual y utilizas el efecto fijo. ¿Este efecto fijo a qué nivel está? A nivel de región, porque es el único que se puede aplicar. Y una región, estamos hablando de cuánto... Sí. La región es administrativa, ahí sí no puedo explicar mucho. La región es lo que uno decide como región, es como aquí en Chile, quién definió la extensión de las regiones, porque hay tantas regiones. Generalmente están divididos en base a relaciones económicas, relaciones políticas, y pero no son muchas las regiones. No, entonces, sí. De hecho, es que por eso esos últimos países, uno se enfoca globalmente en el sur de Asia, que es la idea, ¿no? Conocer qué pasa ahí, porque eso no he visto yo. Entonces, esa es la idea, y se observa este efecto, que ahí sí tenemos suficientes observaciones, todo bien, porque se está evaluando todo. Obviamente, si meto cada país, ojo, tenemos Nepal. Nepal no es un país, sí es un país. ¿Qué pasa ahí con Nepal? Desde China, no es de China. Sí, solo tiene 5 regiones ahí. Entonces, ojo con esta parte. También tenemos Afganistán. Afganistán es un país que pasa en guerra. No puedes considerarlo normalmente como paz, pero sí evaluar globalmente toda la zona, ¿no? Entonces, eso es lo que al final, primero nos concentramos globalmente, y luego, bueno, para dar un poco de énfasis, nos concentramos en India y en cada una de estas regiones que hay aquí abajo, para tratar de ver un poquito qué está pasando, porque también se puede hacer y es lo que quisimos hacer. Pero la idea es global, porque obviamente a nivel de esos países, tenemos países muy problemáticos ahí en Asia, ¿no? De hecho, en Sri Lanka, ahí, si ustedes vieron, yo presenté ciertos países que luego no los metí en el análisis, porque cuando tú miras imagen poblacional, no aparecen como que tienen población urbana, como esas islas de Sri Lanka, etcétera, que son islas que no cumplen con ese requisito de ser urbanas, entonces quedan fuera del análisis. Moisés, y cuando tú creo que dijiste en algún momento que en las dummies omitiste una, ¿cierto? Sí. Cuando haces... no, ¿por qué no toman la opción de no omitir ninguna y hacer las diferencias con respecto a la media para recuperar todas las dummies de las regiones y no perder ninguna región? Sí, pero es que de hecho no cambia. Es una muy buena pregunta. De hecho, sí, no cambia, porque al final es la pendiente lo que me interesa explicar, ¿no? Entonces, la DAMI está calculando la diferencia con relación a una base. Y esa base, al final, si tú luego le agregas la pendiente, sería la misma diferencia que hay entre niveles. Entonces, no cambia mucho. Eso sí, es verdad, esa idea. Pero siempre se aconseja tener la constante primero, económicamente, ¿no? Para poder evaluar. Entonces, se pierde una observación que se queda como base categórica, que con relación a las otras, que lo que me interesa ver es justamente la relación dependiente entre ellas.
Pero no son sensibles estos resultados, ¿a cuál tomas como referencia? No, porque se sigue manteniendo un poco la relación. Y es verdad, eso uno puede preguntar, pero ahí vienen las consideraciones, ¿no? Ok, ¿cuál pongo como base? ¿La que tiene mayor frecuencia o la que no tiene mayor frecuencia? Yo hice el estándar. De hecho, esta metodología que estoy aplicando no la estoy inventando yo, la estoy cogiendo de lo que están aplicando para estimar la idea de urbanización con salarios, casi la misma idea, que tanto mejoran los salarios así. Entonces, obviamente no está tan bien aplicada porque necesita un panel de individuos, etcétera. Entonces, ahí está un poco la crítica, pero el estándar es esa que estoy aplicando aquí. Perfecto. Gracias. Yasna tiene un comentario. Yasna, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí. ¿Está bien? Muchas gracias por la presentación, Moisés, muy interesante. Sí, el primer comentario que tenía es parecido a lo que planteaba Víctor, que pasa con la agregación, porque al final del día esta agregación de información sin duda va a alterar la composición finalmente de los resultados, porque en cierta forma lo que estás haciendo es tratar de ir explicando este fenómeno que se da de forma urbana a una unidad mucho más grande y sí, ahí efectivamente vas a encontrar diferencias en términos de qué razones o cuáles son las razones por las cuales puedes encontrar estos resultados. Ahora, mi segundo es más bien un comentario con respecto a la forma en la cual se presenta el caso. ¿Por qué? Porque al final del día, yo creo que es importante entregar al lector un contexto por el cual cada uno de los países han pasado por este proceso de urbanización que en algunos países puede ser mucho más rápido en comparación a otros debido precisamente a cómo los gobiernos pueden implementar diversos tipos de política pública para fomentar, por ejemplo, la localización de ciertas empresas o industrias en ciertos lugares. Por lo tanto, eso en cierta forma lo que está haciendo es atraer capital humano a dichas zonas y obviamente eso va a tener como consecuencia los costos de congestión asociados a las urbanizaciones y por ende también eso puede traer como consecuencia una configuración distinta del mercado de vivienda. Y ahí lo importante también es entender de que en cada uno de estos lugares los mercados de vivienda deben funcionar de manera diferente. Entonces, la pregunta es cómo nosotros podemos contextualizar y explicar dentro de esta historia que nos cuentas, cómo podemos ir incorporando estas diferencias también. Entonces, en cierta forma, mi comentario va precisamente primero a entender cuáles son los patrones de urbanización que evidentemente van a ser distintos entre un país y otro, y por otro lado también visualizar qué pasa con el mercado de vivienda en cada una de esas zonas y por qué efectivamente ocurren estas situaciones, ¿sí? Y eso también un poco más para conceptualizar y entregar un mejor contexto a la relación que estás tratando de explicar. Gracias por el comentario, está interesante. Aunque no creo que pueda añadir todo eso, pero tal vez lo que se puede encontrar, ¿no? Por añadir un poco, justo lo que comentaba de las relaciones de cada uno de estos países, que es medio compleja, se puede describir, pero de ahí tratar de añadir algo más sobre esta parte. Si tuviera que ver que está disponible, ¿no? Para tratar de, para la parte de contextualizar, tratar de añadir algo sobre esto de las viviendas. Pero el objetivo del paper es justamente ver la relación global, que es la que se está analizando, y sale bien esa relación global, sale interesante. Ahora, cuando uno se mete a cada uno de los países, obviamente ahí se encuentra con estas relaciones de cada uno de estos países que son diferentes entre ellos y tienen sus propias características con relación es que yo creo que ahí todo. está un punto interesante, que es la heterogeneidad que se da en los resultados. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Yo creo que sería un potencial también en caso de que quieras no solamente generar una extensión, sino que también en términos de qué podemos hacer en términos de implicaciones en políticas públicas, por ejemplo. ¿Ya? Yo creo que ahí también hay una oportunidad interesante dentro del documento que quizás podrían explorar. Sí, sí. Muchas gracias, está bien ahí. De hecho, yo con India pasé buen tiempo intentando entender qué es lo que pasa ahí, viendo cómo esas diferencias que hay ahí, a qué pertenecen estas de aquí, a qué pertenecen de aquí abajo, a ver si tienen algo de sentido con
tal vez son unas diferencias en varianza, que aquí existe una diferencia ahí entre ciertos grupos, pero no encontré nada. Lo dividí por clúster de industrias, cosas así, pero no me salía nada interesante. Entonces ahí tienes razón, hay que seguir ahí tal vez buscando un poco, tratar de explicar un poco mejor esa relación. Sería una parte también interesante con relación a India. Gracias por la pregunta. ¿Hay más? Veamos, ¿más consultas? Me hiciste un par de comentarios. ¿No pensaste usar errores clusterizados en la regresión a nivel de región? Sí. ¿Y qué lo usaste? ¿Qué pasó cuando lo usaste? Disculpa, ¿me repites de nuevo? Errores clusterizados a nivel de región en la segunda sí. etapa de tu regresión. Sí, también está todo clúster, sí, está todo robots. De hecho, se suele sugerir usar, también se probó, ¿no? Usar mínimos grados generalizados, porque obviamente cuando tú divides esto, tienes que usar la parte del error también, volvérsela a poner aquí para que puedas ponderar bien. Pero al final es solamente ponderación de la varianza del error, ¿no? Entonces, sigue saliendo comportándose igual como está ahora. Ah, buenísimo, ya. ¿Más preguntas, comentarios? Parece que no tenemos más comentarios, Moisés. Bueno, yo digo muchas gracias. De hecho, son interesantes los comentarios. Como este es un trabajo todavía que está en proceso, yo pensé que esta vez está terminado, pero ahí con los comentarios hay ciertas cosas todavía que tienes que añadir. Es un primer vistazo a esos datos, creo que sí están interesantes. La idea es hacerlo con todos los países, a nivel de países, con todos los países y todo el tiempo disponible que hay ahí, ¿no? A ver qué sale. También es interesante eso. No, agradecerte, Moisés, la presentación. Yo creo que hay un avance significativo, sería la construcción del panel, o sea, eso ayudaría un montón, obviamente, a poder capturar esto a través del tiempo, el uso de efectos. No, eso va a mejorar mucho la estimación. Ojalá que pueda tener acceso a esa información, pero el tema sin duda es muy interesante, muy interesante. Yo creo que va a seguir la literatura poniéndose en relieve, por lo tanto, una buena línea de investigación muy linda. Así que gracias por la presentación de nuevo, Moisés. Nos enseña algo que no conocíamos. Yo creo que lo conocíamos por algunos intereses del departamento, algunos colegas, pero no de esta perspectiva. Así que gracias nuevamente, Moisés. Gracias por la invitación. Bueno, fantástico. Gracias a todos. Nos vemos la siguiente semana. Tenemos un nuevo seminario en la siguiente viernes. Un abrazo a todos. Cuídense en este contexto y ahí nos estamos viendo. Adiós.